poco sabemos de su filosofía y quizás mucho menos de sus símbolos. Para entender un poco la sabiduría que reinaba en Egipto en la antigüedad, podemos irnos a las tierras de los griegos, a la antigua Grecia. Sabían que muchos de los grandes filósofos griegos que hoy conocemos y respetamos en la actualidad fueron a Egipto a terminar sus estudios, por decirlo de alguna manera. Hoy modernamente diríamos hacer sus másters, ya que cuando los maestros griegos ya no tenían más nada que enseñarle a sus discípulos, los mandaban a estudiar a Egipto para que profundizaran en sus conocimientos. Por eso Egipto siempre se consideró desde la antigüedad una tierra extraña, rara y de una gran sabiduría. Tenemos gente como grandes filósofos como Platón, Pitágoras, Solón y muchos otros que han viajado a Egipto y han estudiado allí por muchos años. De hecho, también tenemos historiadores que han ido, reporteros del pasado, como Heródoto, que nos cuenta en su historia sobre Egipto, sobre cómo él cree que se construyeron las pirámides, porque creo que Rubens habrá hablado un poquito de esas historias y de cómo no se construyeron las pirámides y de lo complejo de su tecnología. Pero vemos como muchos griegos, grandes filósofos que hasta el día de hoy los consideramos como los padres de la filosofía, fueron a estudiar a Egipto para profundizar en sus estudios. De hecho, Platón tiene en uno de sus diálogos, el Critias, que habla sobre Solón, otro antiguo griego muy conocido, que viajó a Egipto y en una de sus charlas con los sacerdotes de la ciudad de Sais, en el delta del Nilo, estos sacerdotes le contaban a Solón cuando estaban conversando y le decía algo así como: ustedes los griegos son unos niños. Y Solón, que lo apreciaban por ser un gran filósofo en su época, le preguntaba: ¿por qué consideras que somos unos niños? Y el sacerdote egipcio les decía que los griegos desconocían su historia antigua, que la historia de Grecia tenía muchos años más de lo que ellos pensaban y que antiguamente los griegos lucharon ferozmente para salvar a las tierras del Mediterráneo en contra de invasores que venían del otro lado de las columnas de Heracles y querían conquistarlos. Estos sacerdotes le tiraban cifras de 9 y 10.000 años atrás que pasaron estas historias. Imagínense el conocimiento que tendrían estos sacerdotes, que estamos hablando de una época de Egipto donde ya estaba bastante venido a menos. No era el gran antiguo Egipto, ese de las gigantescas pirámides, de los grandes templos y monumentos. Ya había sido invadido y ya estaba en un declive total. Entonces, y ahí todavía eran sabios los que estaban en Egipto. Imagínense ese Egipto de las grandes pirámides, hace 4.000 años atrás o más atrás. Porque Egipto tiene algo bien raro, ya se los habrá contado Rubens. Una de las pocas civilizaciones que cuanto más atrás es más perfecta. Y después vamos viniendo en el tiempo y va siendo más imperfecta. Por lo menos así lo atestiguan las construcciones, como la que se le atribuye a Keops de la Gran Pirámide. Y esto hace un poco replantearnos la historia tal cual como la conocemos o como a veces nos las cuentan, que es lineal y que vamos desde un primitivismo hacia una evolución constante. Egipto ya nos ha demostrado que no, que antiguamente tenían una tecnología que después quizás fueron olvidando. Y a nivel filosófico y simbólico es donde vamos a ver un poquito algo de lo que vivieron estos grandes filósofos griegos en sus estadías en Egipto.